carne, más difícil es venir a la iglesia. Amén. Muchas veces yo me pregunto por qué a veces siento que somos una iglesia triste, pero la verdad es que eso es lo que debe producir el Espíritu Santo en nosotros. Sentir que no estamos dando el ancho ni la altura que el Señor merece, y eso debe producirnos tristeza, porque le estamos fallando al único que nunca nos ha fallado, al único que dio la vida por nosotros. Entonces, estamos en una buena dirección, hermanos. Yo sé que es buena la alegría, pero mejor es el arrepentimiento. Mejor es ser sincero con el Señor y no vender una apariencia que muchas veces no es. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra, hermanos, que está en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. El día jueves hablamos del rey Ezequías, uno de los muy pocos reyes, hermanos, que yo podría decirle, sacó una sonrisa al Señor. No recuerdo si fue este y solo Josías los únicos que hicieron algo que realmente agradaba al Señor. Isaías, ¿cuánto? Isaías 38, versículo 1. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijo Jehová, dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amado Señor y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Amén. Queremos, Señor, entender el corazón de tu mensaje, Señor. Queremos entenderte a ti, Señor. Queremos conocerte a ti, Señor. No queremos solo tener información bíblica, Padre. Amén. Porque queremos conocerte y estar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ir muriendo para que tú crezcas en nosotros. Amén. Y podamos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Guía esta predicación, Señor. Tú conoces cada uno de los que estamos aquí, Rey. Amén. Y tú sabes, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Padre. Amén. Y es a ti, Señor. Amén. Solo a ti, Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué palabra más dura, hermanos. Como les decía, el jueves estuvimos hablando un poco del rey Ezequías, un rey que viene después de un rey que era el rey Acaz, ¿cierto? Que dejó la embarrada en Israel. Puso altares por todas las esquinas para que la gente adorara a falsos ídolos. Y ese rey obviamente luego murió y Ezequías era hijo de él, de Acaz. Y Ezequías, hermano, hizo un cambio rotundo en Israel. Botó todos los altares, hermano. Y dijo que solo en Jerusalén se iba a adorar al Señor. Y fue un hombre que agradó a Dios. Fue un hombre que hizo lo bueno delante del Señor. Incluso, hermanos, él vivió uno de los milagros más grandes que hizo el Señor. En medio de haber levantado a Israel de esa decadencia espiritual y de hacerlos fieles al Señor, en medio de todo eso se levantó Asiria, hermano, y atacó Jerusalén, atacó Judá. Y obviamente quería destruirlos a todos. Y el rey Ezequías oró y fue a buscar, mandó mensajeros donde Isaías para que oraran al Señor y que hiciera algo el Señor. Y el Señor hizo algo. Y que fue un milagro, hermano, en donde estaban rodeados de soldados asirios, y a la mañana siguiente 185,000 soldados asirios estaban muertos.
porque el Señor los había asesinado. Y fue librado Jerusalén, fue librado Judá del enemigo, hermanos. Y aquí la palabra dice, y en aquellos días, eso es lo que estaba viviendo Ezequías, hermano, un gran milagro que había hecho el Señor. Pero ahora recibe esta noticia. Se enferma, hermano, y recibe la noticia de Isaías de que va a morir. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos en tiempos gloriosos, porque Ezequiel estaba viviendo un tiempo glorioso con el Señor, hermanos. Pero a veces dentro de esos tiempos gloriosos, hermanos, pueden ocurrir este tipo de cosas. O Dios no puede hacer esto, no te puede decir, hoy vas a morir. Y si hay algo seguro, hermano, es que todos vamos a morir. Amén. Tarde o temprano todos vamos a morir. Pero para los cristianos, el morir es un paso a la vida eterna. Amén. Pero para el mundo no. Y los que no creen en Jesús, hermano, el día que enfrenten la muerte, ellos saben, su conciencia les va a decir que hay un juicio y que van a ser condenados. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Estas son cosas, hermano, que la gente no toma en cuenta. La gente vive, hermano, en el exitismo, ¿cierto? Haciendo cosas aquí, haciendo cosas allá, proyectos, empresas, trabajos, estudios. Como que si nosotros tuviéramos la vida comprada hasta los 90 años. Y no es así, hermanos. Y debemos tener claro que el día que muramos vamos a enfrentar el juicio. Amén. Porque hay un Dios. Así es. Eclesiastés 12, del 13 al 14, estas palabras que dijo Salomón, este hombre que no paró de hacer cosas, dijo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. ¿Qué más claro, hermanos? ¿Qué más claro diciéndolo el propio Salomón, quien se dedicó, hermano, a hacer riquezas, a disfrutar de sus riquezas, pero él se dio cuenta al último que todo era vanidad, ¿cierto? Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés, si no tomamos en cuenta a Dios. Todos, hermanos, todos sabemos que un día enfrentaremos la muerte, ¿verdad? Amén. Pero ¿estamos preparados para ese día? ¿Estamos preparados para esa cita, hermano? Aún sabiendo que llegará sí o sí. Hemos pensado, ¿qué pasaría si hoy día muriéramos? ¿Qué pasaría con nuestros hijos? ¿Qué pasaría con nuestro hogar, nuestra esposa? Debemos estar preparados para la muerte. Amén. Porque de lo contrario, hermano, cuando no nos preparamos para la muerte, esto te afecta a ti completamente y a todos los que te rodean. Amén. La muerte, hermano, le roba la esperanza a la gente. Sí. Y la muerte es algo real, es algo que vamos a enfrentar. Y Dios quiere que estemos preparados para ese día y que aprendamos por medio de su palabra de cómo estar listos para ella. Y dice la palabra, hermano, en aquellos días cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. No hacía mucho que había venido Isaías y le había traído buenas noticias a Ezequías. A lo mejor él pensó, aquí viene Isaías y me va a sanar el Señor.
como estaba en un tiempo glorioso, porque si hay una cosa que ocurre, hermano, que la muerte nos pilla de sorpresa, ¿verdad? Amén. Nadie está pensando constantemente en la muerte. Siempre hacemos planes, proyectos, pero le dedicamos muy poco tiempo a pensar en el día que moriremos. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Si ese día fuera hoy día, quizá hoy día tú estás en un momento glorioso, en un momento de felicidad. ¿Qué tal si te enfermaras y esa enfermedad fuera para muerte? ¿Recuerdan ustedes al cantante, antes que era? El hecho es que este cantante se enfermó de cáncer y todos oraban para que él se sanara. Melgar, Julio hasta Melgar. Julio Melgar. Julio Melgar. Hasta que llegó hombre de Dios, no digo que los demás no lo eran, y le dijo, esta enfermedad es para muerte. ¡Wow! Un cantante, hermano, que tenía una carrera exitosa como cristiano, un hombre de Dios, le llegó esa mala noticia. ¿Qué creen ustedes que produjo en él? Yo escucho sus mensajes, los últimos mensajes, hermano, y son mucho más bíblicos que los mensajes que entregaba antes. Amén. Porque estaba cerca de la muerte. La muerte lo transforma todo, hermano. Así es, Señor. Puede que hoy día te esté saliendo todo de maravilla, hermanos, pero va a llegar un día que vamos a enfrentar la muerte. Amén. De seguro Ezequiel dijo, pero ¿qué pasó? Señor, yo estoy haciendo todo conforme a lo que tú pediste. Y de repente le dice a Ezequiel que te vas a enfermar y vas a morir. Qué terrible, hermano. Qué terrible cuando el ser humano no ha pensado en la muerte y llega la muerte. Ustedes pueden sentir ese dolor profundo cuando estamos en un funeral o en un velorio donde no se esperaba esa muerte. Generalmente nadie espera la muerte. Nadie está preparado para la muerte. Esto debe haber sido muy trágico, hermano. De un día a otro enfermarse y para muerte. Más bien, si él estaba haciendo todo conforme a Dios. Es como decir, Señor, bueno, ¿y de qué me sirvió hacer todas las cosas bien? Yo creo que Ezequías, hermano, quedó destruido con esta noticia. ¿Cuántos han estado cerca de una noticia similar? Yo recuerdo que hace como 2, 3 años atrás me enfermé del estómago, hermano. Y gracias a Dios eran unas úlceras, hermano. Pero mientras llegaba el resultado del examen, hermano, todos pensábamos que era cáncer. Y cuando el cáncer aparece en nuestras vidas, todo cambia. Amén. Lo que era importante deja de serlo. Y lo que no era importante empieza a ser importante. Amén. Isaías 38, del 9 al 14, muestra cómo recibió la noticia, cómo se sintió Ezequías, hermano, con esta terrible noticia. Y dice, cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Este poema refleja cómo él se sintió en el momento de la enfermedad y cómo se sintió después de la enfermedad. Porque este hombre, después de haberlo escuchado amargamente, Dios le dio 15 años más de vida.
Ahora entiendo por qué oraban tanto por Julio Melgar. El tema es que cada relación con Dios es distinta. Y yo no puedo decirle a Dios, pero si salvaste a Ezequiel, o sea, si le diste 15 años más a Ezequiel, ¿por qué no me los das a mí? Si es Julio Melgar, podría haber dicho eso. Pero Dios es Dios. Amén. Y dice, cuando el rey Ezequiel se recuperó, escribió el siguiente poema. Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente, mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. En mi delirio gorgojeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma por casa. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros. Señor, ayúdame. Estamos hablando de un rey, de uno de los grandes reyes de Israel, hermanos. ¿Sabes tú que nosotros generalmente empezamos a pensar en la muerte después de los 60? Después de los 70 años. Pero Ezequiel era joven. Porque la muerte no mira edad. La muerte puede llegar en cualquier minuto, hermano. Amén. Nos creemos, cuando tenemos cierta edad, nos creemos invencibles. Nada me va a ocurrir a mí. Qué torpe es el ser humano cuando no tiene a Dios. Ezequiel, hermano, tenía aproximadamente 39 años. Porque él comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Y en el año 14 de su reinado, dice la palabra, que lo atacó a Siria. Y ahí el Señor destruyó los 185.000 soldados asirios. Y luego le vino la enfermedad, es decir, tenía 39 años. Relativamente joven, ¿verdad? Alguien de 39 años que le digan, tú vas a morir. Pero la muerte no hace distinción, hermano. Pueden ser guaguas, niños, jóvenes, personas adultas. Tampoco hace distinción entre sexo o condición social. Y tampoco, hermano, la muerte te avisa cuando va a venir. En ocasiones simplemente llega. Simplemente llega. De la nada, hermano. Este hombre de la nada presentó una enfermedad mortal. Seguramente Ezequiel guardaba la esperanza de que Dios lo sanara, ¿cierto? Y él pudiera seguir reinando como lo había hecho hasta ese momento. ¿Ya lo había salvado una vez? Si los asirios iban a destruir a todos. Y obtuvo una gran victoria. Incluso, hermano, el mismo rey Sennacherib, quien, hermano, nos dejó pueblo parado. Era el gran imperio de ese tiempo. Después de que Dios le destruyó los 185.000 soldados, sus mismos hijos lo mataron en el palacio. ¿Estaba preparado Sennacherib para la muerte? Tampoco. De seguro pensaba que Isaías le traía buenas nuevas, pero no eran buenas nuevas. Era la enfermedad que había llegado a su vida. Y muchas veces, hermano,
Yo he notado que a la gente no le gusta dar las malas noticias. He notado que la gente, cuando alguien tiene cáncer, le quieren ocultar la noticia. ¿Para qué? Para que disfrute sus últimos días. ¿Y qué le dijo Isaías a Ezequías? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. ¿Te fijas que muchas veces, y yo estoy hablando de gente que según ellos son cristianos, y no quieren contarle a la persona que en 2 o 3 meses va a morir? Qué ignorantes, qué falto de amor. Amén. Porque le quitas y le privas de la oportunidad de arrepentirse y de poner su vida en orden y poder ir a descansar a los brazos del Señor. Así es, amén. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos hablar como la Biblia habla. No debemos modificar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios se nos dio, hermano, para que la prediquemos tal cual es. Y yo te aseguro que hay muchas iglesias que estas palabras no las van a predicar. Porque todo gira en torno a esta vida. Pero el Evangelio te prepara para la vida venidera, Amén. no para esta. Obviamente te prepara para esta, pero el objetivo final es vivir con Jesucristo en el cielo, reinar junto a Jesucristo. Amén. Pero muchos vienen al Señor solo para reinar en esta vida, solo para glorificarse a ellos mismos en esta vida. Ezequías estaba destrozado, hermanos. Y no era un invento de Isaías, no era una idea de Isaías, eran las palabras de Dios por medio de Isaías. Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás. Difícil mensaje. Es difícil dar estos mensajes, hermano. Amén. Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, es lo que debemos hacer. No debemos mentirle a la gente, porque el tiempo que queda, hermano, puede ser para salvación. Amén. Si tú analizas las palabras de Ezequías, Ezequías estaba muy aferrado a la vida. Le cambió todo el hecho de saber que iba a morir, siendo rey de Israel, de Judá, perdón. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Ahora, esta reacción no debería sorprendernos tanto, porque la mayoría reacciona así. De 100 personas que están, digamos, a punto de morir, se aferran a la vida. Acuérdate, Señor, como que si el Señor no tuviera memoria. Sufre de amnesia seguramente el Señor. Sin lugar a dudas, hermano, cuando morimos, hacemos una lista de todas las cosas buenas que hemos hecho y se las sacamos en cara al Señor. Y déjame decirte una cosa: todo lo bueno que hemos hecho, si Él no habitara en nosotros, jamás lo hubiéramos hecho. Amén. ¿Cómo no se va a acordar el Señor? Hoy Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros, hermano. Pon en orden tu casa, porque vas a morir. Quizás no hoy día, ni en un año, pero eso lo sabe el Señor solamente. Amén.
Y debemos poner en orden nuestra vida. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen realmente en orden su vida? Que puedan decir hoy, yo puedo morir en paz. ¿Y qué tenemos que ordenar en nuestra vida, hermanos? ¿Qué tenía que ordenar Ezequías? Si por lo que yo veo él estaba haciendo todo bien. Lo primero que debe hacer uno es reconciliarse con Dios. Amén. Y reconciliarse con Dios no es simplemente decir, hermanos, yo creo en Jesús. No es simplemente decir, yo vivo en tu voluntad, Señor. Sino que es decir, yo te amo, Señor. Yo confío en ti, Señor. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Haciendo buenas obras. Ezequías no tenía a Jesucristo. Él no tenía esta revelación, hermanos. Pero todos necesitamos a Cristo hoy en día para reconciliarse con Dios. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo nos podemos reconciliar con Dios. Amén. Nadie va al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Reconciliarse, hermano, no significa envolverse en un evangélico que conoce la Biblia, que viene a la iglesia. Reconciliarse significa que tú glorificas a Dios con tu vida y disfrutas a Dios Amén. como Padre, como Señor. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? Por causa de Adán y Eva, pues, hermano. Amén. Porque ahí entró el pecado al mundo. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la comunión con Dios se quebró. Y Dios dijo, hay una sola manera de restaurarla hoy en día. El Mesías prometido. Jesucristo de Nazaret. Creer en Jesucristo, arrepentirse y volverse a Dios por completo, apartándonos del pecado. Y eso solo ocurre, hermano, cuando creemos en el sacrificio de Cristo y reconocemos a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestros pecados. No son nuestras obras, es Él. Él nos puede reconciliar con Dios. Amén. Ahora, creer no solo es decir yo creo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque la verdadera fe produce obras. Es decir, hay algo visible en nuestras vidas cuando nos hemos reconciliado con Dios. Santiago 2, del 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay una película que se llama, no pusiste agua. El poder de la cruz. Véanla, hermanos. Muy buena película. El poder de la cruz. Y muchas personas, hermanos, va a llegar el momento de su muerte y van a estarse engañando a sí mismas porque no tuvieron una relación con Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, sino que simplemente vinieron a la iglesia, se bautizaron, pero nunca se les reveló Jesús. Nunca hubo un cambio real en su corazón. Porque ¿a dónde está el problema del hombre? En el corazón del hombre. Y el único que puede llegar allí es nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, y lo quiero decir tajantemente, hermano, el único que puede cambiar nuestras vidas, nuestras miserables vidas, es nuestro Señor Jesucristo. Y nos pone en una relación correcta con Dios. Proverbios 5 del 21 al 23 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hermano, una persona que muere sin Cristo, su falta de entendimiento de que este mundo no lo es todo, de que hay una eternidad, lo terminará destruyendo. Terminará destruido porque muere en sus pecados a causa de su propia incredulidad. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única forma de escapar de la destrucción eterna y de la muerte eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, hermanos. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le dijo Jesús a María y a Marta? Que el que creía en Él no verá la muerte. Por eso para nosotros la muerte es un paso, no es el término, pero para los que no creen en Jesús es un paso, y tampoco es un término, es un paso hasta la muerte eterna, el castigo eterno. El orden, hermano, cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? Todos los que venimos del mundo sabemos cómo estaba nuestro hogar. Amén. Patas para arriba, un desorden total. Pero cuando tú crees en Jesucristo, cuando Jesucristo es tu Señor y Salvador, la casa se comienza a ordenar. Y comienza cuando nosotros le entregamos nuestra vida por completo al Señor Jesús. Cuando nos hemos rendido a Él y lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Allí las cosas comienzan a cambiar. Y allí sí podemos decir, por lo menos en la parte espiritual: Señor, estamos preparados para la muerte. ¿El cristiano le teme a la muerte? No. Después vamos a ver cómo enfrenta la muerte el cristiano. Entonces debemos ordenar nuestra vida espiritual, reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Tenemos que ordenar todos nuestros asuntos familiares. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que el hijito no murió hasta que llegó el hijo y lo perdonó? Y ahí murió. Vamos a esperar que estemos en esa situación, hermano, para estar a cuenta con las demás personas. Porque hay gente, hermano, hay gente que guarda rencor toda su vida. Y generalmente es gente de la familia. Amén. Entonces, debemos analizar, hermano, cómo están nuestras relaciones con nuestros familiares, sobre todo con los más cercanos. Bueno, y si son lejanos también. Como cristianos, dice la palabra que nosotros tenemos que tratar de llevarnos bien con todos, en lo que sea posible. Es decir, si nosotros tenemos que pedir perdón para que la cuestión nos reconciliemos, lo tenemos que hacer. Y punto. Amén. Quizás te han herido mucho. Quizás te dañaron mucho y te cuesta perdonar. Porque a lo largo de nuestras vidas, hermanos, suceden muchas cosas, ¿verdad? Posiblemente hay heridas que se han producido en el camino que son profundas. Y esos asuntos
los tenemos que arreglar. Como cristianos debemos preocuparnos de estar bien con todos, Amén. porque así le agrada al Señor. Amén. Muchas veces hay odio y amargura en medio de nuestras familias, porque no perdonamos, porque no soltamos el dolor. Hebreos 12:15 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros muchas veces asociamos esto de la santidad con no andar tomando, no andar fumando. Pero ¿y el odio? ¿El rencor hacia los demás? Igual es pecado. Lamentablemente, eso no se ve. No andamos con un letrero que diga yo odio a tal persona. Amén. Esas son las cosas que Dios debe ir cambiando en nuestro corazón, hermanos. De hecho, hermanos, hay muchas enfermedades crónicas, degenerativas, que están vinculadas a las personas que viven amargadas, que no han perdonado. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? ¿Hemos perdonado realmente? ¿O somos el típico evangélico que por fuera mostramos una cara, pero que por dentro nos estamos pudriendo de dolor? Porque mi papá me falló, porque mi mamá me falló, porque mis hermanos me fallaron. Y eso se nota, hermanos. Cuando alguien no ha perdonado, se nota, ¿verdad? Amén. Dice Proverbios 15:3, dice: el corazón alegre se refleja en el rostro, y el corazón dolido deprime el espíritu. Proverbios 17:22 dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Amén. ¿Cómo se llamaba el actor que murió, hermano, que era un comediante? Que murió de tristeza, que se suicidó finalmente. El que hacía el doctor. William. No hizo reír a todos, hermano, pero su corazón por dentro estaba amargado, estaba sumido en la depresión. Dios haya tenido misericordia de ese hombre, hermano. Pero así vive la gran mayoría de la gente, hermano. Si nosotros mostramos una cara en un lado y vivimos de otra en nuestro hogar. Amén. Donde más nos cuesta, hermano, amar y perdonar en nuestro hogar. Amén. ¿Cómo si perdonar a alguien que no veis nunca? Es muy fácil, pues, si no la voy a volver a ver. Pero perdonar a aquellos que te han dañado están todos los días ahí. Ahí es donde tenemos que aprender de nuestro hogar. Muchas personas, hermano, guardan estas cosas que incluso llegan a morir llenos de amargura, hermano. Y ese veneno contamina a toda la familia. Así es. ¿Cómo estamos en eso, hermano? ¿Cómo está el pedir perdón y el dar perdón? Porque nosotros tenemos que pedir y dar perdón. Porque no somos los perfectos que lo hemos hecho todo bien, ¿verdad? No somos los que... nosotros somos el ejemplo de nuestro hogar en cuanto a amar. No, hermanos. Todos hemos dañado a alguien. Debemos pedirle perdón. Amén. Debemos restaurar
Perdón no es simplemente decir, perdóname. En la actitud se nota, en nuestras miradas, en nuestras palabras. Amén. Primera de Pedro 2 del 23 al 24 dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. El perdón, hermanos, a aquellos que nos han dañado debe estar basado en el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. No, si no, ese perdón es de aquí para afuera, porque tú no entiendes lo que significa recibir el perdón de Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermano, a gente que dice tener a Cristo hablando con odio, con rabia en contra de otras personas? Esa no es la actitud de un cristiano, ni de una cristiana, hermano. Amén. La actitud de un cristiano, una cristiana, es desearle bien a todos. Así es, Señor. ¿Y cuál es el mejor bien? Jesucristo. Amén. El problema, hermano, que muchos llegan a Cristo y se olvidan de quienes fueron y se olvidan del perdón que les dio Dios. Y todos los demás son pecadores. Pero yo no. Todos somos pecadores, aún estando en la iglesia. Pero nosotros nos arrepentimos porque el Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento. Amén. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no tuviéramos su palabra, seríamos igual que el mundo. Así es, amén. La diferencia la hace Dios, la diferencia la hace Cristo. Mira, Pedro tenía graves problemas con esto, yo creo, porque por algo le preguntó al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar a estos cabezas duras? Yo creo que así estaba pensando Pedro, hermano, porque él se creía superior al resto. Amén. Pero Jesús le mostró claramente. ¿Y cómo se lo mostró? Con su pecado. El pecado de negar a Jesús lo hizo ver a Pedro quién era él realmente. Porque muchas veces nosotros nos vemos de una manera que no somos realmente. Amén. Porque el único que te puede mostrar quién eres realmente es Jesucristo. Oye, sí, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Cuando estábamos sin Cristo, ¿qué te creías tú? ¿Quién te creías tú? A ver, la mejor madre, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor hijo. Me acuerdo que una vecina le decía a mi abuela: es tan correcto él, pero sabía que dentro de la casa era otro. Amén. Porque así vivimos en el mundo, hermano. No creas todo lo que ves, Amén. porque de todo lo que vemos, el 99,9% es mentira. No creas todo lo que está publicado en Facebook, en Instagram, todo es mentira. No creas todo lo que te dice la televisión, porque todo es mentira. El mundo, cuando a alguien le hace daño, hermano, guarda rencor hasta su último día y no perdona. Así era Pedro. Amén. Cuando fueron a tomar detenido a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? No entendió nada de lo que Jesús le había dicho. Ama a tu enemigo. Él se quiso defender a Jesús. Le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero yo no culpo a Pedro ahora, porque me veo reflejado en él. Cada ser humano debería verse reflejado en Pedro, un hombre orgulloso, impulsivo, que creía que podía vivir en la voluntad del Señor sin la necesidad del Señor.
Hay una sola forma de vivir en la voluntad de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros y de su palabra. Amén. Por medio de la muerte de Cristo, de creer en Jesús. Así es. Amén. De lo contrario, no llegamos ni a la esquina, hermano. En Mateo 18, hermano, del 21 al 35 dice: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro parece que 7 la hallaba mucho. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, le dijo Jesús. Es decir, le dijo lo que tenía que hacer y se lo explicó. Le dijo: mira, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada a uno su hermano sus ofensas. Qué distinto es el cristianismo real al que el mundo nos ha mostrado. Amén. El cristianismo, hermano, se vive en nuestro día a día. ¿Recuerdan esas campañas evangelísticas que hace la iglesia? Oye, si el evangelismo debe estar día a día en nosotros. Amén. Siendo luz en medio de la oscuridad, siendo una mujer y un hombre distintos. Y fíjate que ser alguien perdonador es totalmente distinto a lo que es el mundo. Amén. Con eso sí que glorificamos a Dios, siendo alguien que perdona y que no tiene rencor en contra de los demás. De que cuesta, cuesta. Por eso el Señor, por eso Pablo dice en Romanos que nos debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es el cristianismo que Cristo quiere que vivamos, hermano. ¿Estás a cuenta con todos? Si hoy día murieras, ¿puede alguien decir: ese hombre no me perdonó, esa mujer no me perdonó, o no me pidió perdón ese hombre? Efesios 4, del 31 al 32. Estos son textos, hermanos, que debemos tenerlos guardadísimos aquí. Dice: quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
¿Te fijas cómo el perdón debe estar basado en el perdón que Dios nos dio? Y no es que yo soy bueno. Amén. Aunque algunos creen que porque perdonaron a los demás son buenos. Si no está basado en el perdón de Cristo, tú no tienes idea lo que es el verdadero perdón. Amén. Perdonar significa, hermano, olvidarte. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el que borro todas tus rebeliones. Amén. Es decir, el Señor ni se acuerda, hermano. Bendito Ni se sea el acuerda de Señor nuestros Jesús. pecados. Por la gracia derramada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieres ser poderoso? Perdona. Como Jesús te perdonó. Ama como Jesús te amó. Restaura como Jesús nos ha restaurado delante del Padre. Amén. Y podemos ir a Él hoy día y hablarle al Padre y pedirle perdón y reconciliarnos y vivir en una eterna relación con Dios por medio de su palabra, por medio de la iglesia. Amén. Un cristiano sin amargura tiene en orden su vida interior. Si el Señor le dice, como le dijo a Ezequiel, vas a morir y no vivirás, tiene tranquilo su corazón con respecto a la familia, amigos y hermanos en la iglesia. ¿Se podría ir en paz? Tenemos que ordenar nuestras finanzas, porque no nos vamos a morir y vamos a dejar a nuestros hijos llenos de deudas. ¿Qué puede ocurrir? Porque alguien que es desordenado deja peor a los hijos en vez de serles más fácil el camino, los deja peor. Amén. Muchas personas, hermano, cuando mueren se descubre que dejaron un historial de deuda, hermano, que no tiene solución. Y hay que seguirlo pagando. Mira lo que dice Romanos 13, del 7 al 8, se paguen a todo lo que deben. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. De eso se trata, ordenar nuestra casa y estar preparados, estar listos para partir de esta vida, hermano. Incluso, hermano, debemos ordenar nuestro funeral. No que a los que quedan, chuta, ¿y dónde lo vamos a enterrar? Si no tenía dónde caerse muerto. ¿Te fijas que no es lo que uno piensa de tener ordenada su vida? No es simplemente decirle a Dios, reconciliémonos, sino que hay que tener un orden completo en nuestras vidas. Amén. Génesis 49, del 29 al 32, dice, les mandó luego y les dijo, este es Jacob, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, el oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Entonces, ¿te fijas cómo Jacob estaba preocupado de dónde lo iban a enterrar sus hijos? Él tenía claro que iba a morir, pero también estaba claro que no tenía que dejarle un problema a sus hijos en su muerte. Debemos prepararnos, hermanos, aún para ese día y pensar en aquellos que van a quedar. Jacob ya lo había comprado hacía rato, hermano. Mira, Dios nos ha llamado a ser buenos administradores.
Amén. Y eso está incluido. Yo tengo un amigo que vende sepultura, hermano, terreno. Y cuando me ofreció dije, este está loco. No está tan loco. El loco era yo. Ahora, hermanos, ¿cómo enfrentamos los cristianos la muerte? Porque yo veo a Ezequías, un rey, que no la enfrentó como debería. Fue un hombre que se aferró a la vida. Fue un hombre que se le dieron 15 años más de vida, hermano. Y ni siquiera los aprovechó. Porque dice la palabra en el capítulo 39 de Isaías, dice que luego de que él fue sanado, hizo una oración y todo, Babilonia envió unas personas allá. ¿Y saben lo que hizo Ezequías? Le mostró todos los tesoros. Y le mostró todas las armas que él tenía. Es decir, le mostró todo lo que tenía en su poder. Y no le habló de Dios. ¿Cuál era el tesoro realmente de Ezequías? ¿Cuál es tu tesoro? Si de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Del polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Amén. ¿Cómo debería reaccionar un verdadero cristiano, hermano, frente a la muerte? Mira lo que dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Este Pablo es de otro planeta o nosotros no entendemos el cristianismo? Yo hasta el día de hoy, hermano, no he podido estar en un funeral donde pueda decir esta persona pidió que le hicieran fiesta cuando muriera, porque para él la muerte era ganancia. ¿Cómo estamos de aferrados a la vida, hermano? Y eso te lo revela cuando te dicen, es posible que tengas cáncer y te quede poco tiempo de vida. Allí se te revela quién o qué es tu tesoro. Si tú te aferras a la vida, ese es tu tesoro. Pero si tú piensas y dices, este es un paso más para estar con mi amado. Pablo, cuando a veces estaba a punto de morir, decía, si muero, para Cristo muero. Pero si quedo vivo, para Cristo vivo. Es decir, no hay diferencia. Amén. Para Pablo no hay diferencia entre estar vivo y estar muerto. Lo único que pedía es que si estaba vivo pudiera seguir proclamando el mensaje a aquellos que Dios le ponía en su camino. Amén. Cada cristiano, hermano, debe reaccionar como reaccionó el maestro. La pregunta del millón, ¿cómo reaccionaron los apóstoles, los que vivieron con el maestro? Los que tuvieron mayor revelación y escribieron la Biblia, porque aquellos debemos tomar como referente. Amén. Claramente Ezequías no es de ese tipo de personas. Claramente a lo mejor él no tenía revelado a Cristo, no tenía revelado a Dios. Pero mira lo que dice 2 Timoteo 4 del 1 al 8. Mira lo que le interesa a Pablo cuando Pablo está a punto de cortarle la cabeza. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio,
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba a punto de morir, ¿y qué le preocupaba? Que Timoteo siguiera predicando el mensaje. Amén. ¿Y por qué le preocupaba tanto eso? Porque se iban a levantar falsos maestros que iban a predicar un evangelio diferente. Y Timoteo capaz que se estaba acobardando, y por eso él le dice, te encarezco delante de Dios. Es decir, Timoteo, tú estás delante de Dios. La preocupación de Pablo. Qué distinto a la oración que tenía Ezequías. Decía, los sentimientos que tenía Ezequías al momento de su muerte. Juan 21, al 18 al 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Este es Jesús hablándole a Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando le tocó morir? Glorificó a Dios. No dijo, ay Señor, no, por favor, dame unos 10 añitos más. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo ordenado. Ellos estaban listos para partir. ¿Estamos listos para partir, hermano? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Dicen la historia, hermano, que Pedro pidió que lo crucificaran al revés porque él no era digno de ser crucificado como había sido crucificado su maestro. No estaba ni preocupado de morir. Porque para el cristiano la muerte es ganancia. Qué locura. Pero si esa locura no es parte de nosotros, hermanos, yo te digo sinceramente, no estamos entendiendo para nada el cristianismo. Amén. El cristianismo, hermano, tiene que ver con nuestra muerte espiritual y nuestra muerte física. Porque antes de venir a Cristo, tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Y cuando venimos a Cristo, venimos a morir. Amén. Carnalmente. Así es, amén. Es decir, hermano, que venga la muerte a mi vida, da lo mismo si yo ya estoy muerto para Cristo. Amén. Y si el maestro me quiere venir a buscar, ¿seré yo quien para decirle, no Señor, ven a buscarme en 5 años más? Ven a buscarme en 10 años más, porque no estoy listo. Tenemos que estar preparados. Amén. Listos y decir, Señor, heme aquí, Señor. Si somos siervos del Dios Altísimo, del dador de la vida. Amén. Y del que la quita también. Mira lo que dijo Esteban. Hechos 7, de 54 al 60 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto ocurrió después de que Esteban les dio un paseo, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta que vino Jesucristo. ¿Quieres tener un resumen de toda la Biblia? Lee Hechos 7. Porque Esteban le resumió todo a los que lo iban a apedrear. ¿Para qué lo hizo? Para que se arrepintieran. Amén. Y creyeran en Jesús. Él no lo hizo para salvarse de la muerte. Él lo hizo porque amaba a su pueblo. Y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos
y arremetieron. Fíjate, no se arrepintieron, arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Le preocupaba a Esteban morir? Le preocupaba a los que lo iban a piedrar. Ese es el amor verdadero. Allí se cumple lo que el maestro les pedía: ama a tu enemigo. Ni un rencor, hermanos. El rencor lo tenían los otros porque él estaba predicando de nuevo con el poder del Espíritu Santo. Y por supuesto, aquel que enfrentó la muerte más horrible es el mejor ejemplo a seguir cuando te llegue la mala noticia o buena. ¿Qué es para el cristiano la muerte? ¿Una buena noticia o una mala noticia? ¿Qué le dirías tú a Dios si Dios te dijera: te voy a enfermar y esta enfermedad es para que mueras en una semana? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Estarías dispuesto a aceptar su voluntad? Y decir, como dijo el maestro: quita de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino que haga la tuya. Jesús estaba sufriendo, hermanos. Amén. No por la muerte en sí, sino que por el castigo que iba a recibir por ti y por mí. Pero eso no lo detuvo. Él hizo lo que tenía que hacer. Y valientemente. ¿Quién es nuestro héroe? Si frente a la muerte todos somos unas gallinas. Amén. Solo cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, y eso lo podemos ver en la Biblia claramente, ya la muerte fue derrotada, hermanos. Así es. Cristo la derrotó en la cruz. No solo derrotó al pecado, también la muerte. Amén. Y con Él viviremos eternamente. Con aquel verdadero, hermano, el verdadero héroe en la historia de la humanidad. Amén. Todos los demás están Aleluya, muertos. así es. Todos los héroes que tú te puedas imaginar están muertos. Pero nuestro héroe enfrentó la cruz y murió, y al tercer día resucitó. Amén, así es. Y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Y no se Aleluya. mueve un pelo si Él no lo permite. Así es, Señor. Ese es el Amén. verdadero héroe. Ese es el que le dará otra visión a la muerte. Si aún tú no entiendes cómo estos hombres tan valientes enfrentaron la muerte. Amén. Solo por Jesucristo, hermano. Solo por la muerte de Él en la cruz. Incluso, hermano, ellos se iban riendo, saltando, alegres frente a la muerte. Pero nuestro maestro no fue así. No porque Él fuera más gallina que el resto, no que porque Él iba a enfrentar lo que tú y yo no vamos a enfrentar. La ira de Dios. Amén. La ira de Dios por nuestros pecados. La enfrentó Él. Él tomó nuestro lugar. Así es, Y como decía mi esposa, ¿y por qué lo hizo por nosotros? No hay respuesta. Es simplemente porque Él es lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Amén. Y este es el mensaje que nosotros debemos predicar a todos, buenos y malos. Porque es el único mensaje en el cual hay salvación. Amén.
y vida eterna. Hermanos, el regalo más hermoso que nos da Jesús es que no veremos la muerte. Amén. No la Así es, veremos, Jesús. hermanos. Gracias, El león Señor. de la tribu de Judá dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Sí, Jesús. Amén. Nadie quiere morir. Pero mira qué contradictorio. Nadie quiere morir. Y nosotros que ofrecimos la vida, nadie quiere venir a Cristo. Amén. Por incrédulos. Así es, Jesús. El Señor tenga misericordia, hermano, de aquellos que no quieren correr a Él. Amén. Porque Señor. Él es la vida. Sin Él, hermano, la gente afuera está muerta. Amén. Así es. Solo Él nos puede dar vida. Amén. Y Aleluya. vida en abundancia. Amén, Jesús. Así es, Señor. Solo con Él tenemos vida. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Y no, Señor, no le tendremos temor a la muerte como tú no le tuviste, como nuestros hermanos no le tuvieron, Padre. Ayúdanos a ordenar, Señor, las cosas que tenemos que ordenar. Amén, mi Cristo. Sobre todo nuestra relación contigo, Señor, porque de allí comienza todo, Padre. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Amén. Necesitamos orar más, apartarnos más para ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Adoremos.